Vamos acá. Ya, entonces, vamos a dar inicio a nuestro segundo webinar denominado Apoyo a los hijos en la vuelta a la presencialidad, con prácticas cotidianas para el bienestar emocional. En esta oportunidad tenemos a nuestra invitada, Cecilia Vance Liendo, psicóloga educacional, doctorada en psicología y magíster en educación, con amplia experiencia en docencia universitaria, asesoría y capacitación a instituciones educativas. Entre las temáticas abordadas se cuentan convivencia escolar, relación profesor-estudiante, relación familia-escuela, liderazgo educativo, bienestar docente y parentalidad positiva. La actividad de Cecilia aborda transversalmente a todos los actores educativos, incluyendo a los profesores y directivos escolares en actividades de capacitación y asesoramiento, así como a los padres y apoderados en charlas, talleres, cursos y atención psicológica en temas relacionados con la parentalidad y la relación familia-escuela. A nivel de sistema escolar central, Cecilia ha realizado asesorías y capacitación a profesionales del Minedu que se desempeñen como asesores de instituciones educativas. Cecilia Vance es docente universitaria con muchos años de experiencia en la formación de psicólogos educacionales, profesores y profesionales de apoyo al sistema educativo. Una gran líder educacional, tanto desde la docencia universitaria como de la asesoría y coaching en terreno. Cecilia Vance es autora de publicaciones dirigidas a reflexionar acerca de las necesidades de las instituciones educativas en la vía de la mejora, proporcionando herramientas y estrategias para trabajar en esa vía. Le damos la bienvenida a nuestra invitada especial, psicóloga Cecilia Vance Liendo. Muchas gracias, Camilo. Bueno, muy buenas noches a todos y todas que se han dado el tiempo para venir a tener un espacio de intercambio respecto a temáticas tan importantes, ¿no? Como cómo dar apoyo a nuestros hijos e hijas en un momento que probablemente es desafiante, ¿no? Y es desafiante para todas las familias. Así que si aquí alguna familia, papá, mamá, considera, ¿no?, que le ha sido difícil, quizás pensar que esto está siendo difícil a nivel mundial, no solo para nosotros. Y que lo más importante es que tenemos ya, a partir de los estudios que se han hecho y a partir de la experiencia, tenemos ya algunas aproximaciones de cómo poder ir enfrentando este periodo de desafío. Así es que sin más, yo voy a compartir pantalla. Les recuerdo que si hay algún problema con la conexión, me lo hagan saber por chat y remediamos el problema, ¿ok? Así es que voy a ir a compartir. Y les voy a luego pedir que me digan si se ve bien y también, por supuesto, que si se escucha bien. Ya estamos logrando ver, Cecilia, la pantalla. Uh-huh. ¿Se ve? Perfecto, sí. ¿Se ve bien? Perfecto, Cecilia. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces nos vamos a abocar en esta hora y media que tenemos a ver cómo apoyamos a nuestros hijos en la vuelta a la presencialidad. Yo les voy a comentar qué es lo que vamos a estar trabajando. Me interesa, en primer lugar, que hagamos una reflexión acerca de lo que ha sido esta pandemia y todos sus derivados, ¿no? La pandemia, el confinamiento, la distancia que hubo, ¿cierto?
en el trabajo escolar, que tuvimos que hacerlo desde la casa durante un tiempo, y cómo eso ha afectado a la experiencia de los niños, niñas y adolescentes, y de nosotros mismos, por supuesto. Luego, quiero, a partir de eso, eh, eh, ligar lo que voy a contar acerca de la pandemia, que se basa en lo que se ha estudiado de cuál es el efecto que ha tenido la pandemia en los menores, ¿cierto? Y en los adolescentes. Lo voy a ligar con el desafío que tenemos ahora, que es el retorno a la presencialidad. Y cómo eso también, ¿no?, es un nuevo desafío de adaptación para nuestros hijos e hijas. Y por último, me voy a centrar entonces en prácticas y acciones cotidianas que nosotros como padres y madres debiésemos, ¿cierto?, hacer para ayudar a que nuestros hijos transiten por este periodo de la mejor manera posible desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de su bienestar. Así que, como ven, hay 3 momentos, ¿cierto?, de esta charla, y me quiero dar el tiempo para que al final dejemos un rato en que ustedes puedan hacer sus comentarios, puedan hacer preguntas y podamos entonces intercambiar. Así es que lo primero, ¿cierto?, decirles que la pandemia ha significado un desastre sin precedentes en nuestra historia reciente. Cuando nosotros entramos en pandemia, muchos de nosotros creíamos que esto iba a durar poco, ¿no? Algunos decíamos, no, si en 2 meses iban a encontrar la cura, y le poníamos muchas fichas, ¿no?, a el avance de la medicina y todo eso. No estábamos acostumbrados a que una enfermedad cundiera de esa manera, ¿no? Y tal como tengo aquí en esta imagen, de alguna manera ensombreciera todo el globo terráqueo, porque esto, como digo, fue algo mundial. Y nos llevó a una serie de situaciones, ¿no?, que están en nuestra experiencia. O sea, la pandemia, en definitiva, no fue solo, o no está siendo, porque no se ha acabado, solo un problema de salud física. La pandemia, por las características que ha tenido, nos ha puesto de cara a la vulnerabilidad intrínseca que tenemos como seres humanos, ¿no? Nos empezamos a habituar a ver noticias con reportes de muerte, de enfermedad, de personas, ¿cierto?, conectadas. Por supuesto que eso activó miedos en nosotros, miedo de enfermarnos, miedo que se enfermaran nuestros seres queridos. En algunos casos, ¿cierto?, familias sí vivieron pérdidas y vivieron duelos. Entonces no fue solo temor a la muerte, sino la vivencia de la muerte, de la enfermedad, ¿no? Pero también los confinamientos activaron fuertemente los sentimientos de soledad en muchas personas. Nos aislaron de nuestros vínculos. Muchos no pudimos ver a personas muy queridas durante mucho tiempo. Entonces ahí hubo una cosa bien paradójica, porque cuando uno está angustiado, está ansioso, tiene miedo, lo que hace, ¿cierto?, es tratar de estrechar lazos con aquellas personas que están dentro de los afectos. Y en este caso, por razones de salud, teníamos que cuidar, ¿cierto?, a las personas mayores. Los niños no podían ver a sus abuelitos si es que no vivían con ellos, en fin. Entonces nos puso de cara a un montón de cosas que tememos, como decía antes, la enfermedad, la muerte, la soledad, ¿cierto?, la posibilidad de la pobreza por las crisis económicas que se han suscitado a partir de, evidentemente, no solo el coronavirus. Hoy día tenemos una guerra también, ¿no?, que nos está afectando también a nivel mundial, pero nos hizo sentir vulnerables, nos hizo sentir que de alguna manera no tenemos la vida toda tan diseñada y tan comprada como creíamos. Y eso ha producido un impacto tremendo en las personas, ¿no? Y el impacto ha sido de orden emocional, ha sido de orden psicológico. La OMS habla que paralelo a la pandemia del coronavirus, nosotros estamos frente a una pandemia de salud mental, ¿no? La salud mental
se ha deteriorado, la salud mental a nivel mundial se ha deteriorado y en Chile, yo ya les voy a mostrar, ¿cierto? Hay cifras que son bien alarmantes respecto a la salud mental de las personas en las distintas edades. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿No? ¿Qué es lo que nos ha llevado tal vez a ese impacto, aparte de lo que ya he dicho? La pandemia nos hizo perder de alguna forma las rutinas y hábitos que teníamos. O sea, esos hábitos que hacen de nosotros, ¿no? La persona que sabe lo que viene mañana, lo que viene pasado, probablemente si ustedes piensan en el 2020, uno era una persona que se levantaba, ¿cierto? A lo mejor dejaba a los niños del colegio, iba al trabajo, tenía una cierta rutina de ir a almorzar, los fines de semana las reuniones familiares, bueno, etcétera. Fuimos perdiendo eso, ¿no? Y tal como este dibujo que tengo aquí, es como que nos vamos como desarmando, porque las rutinas, como les digo, nos hacen la vida, nos estructuran, nos dan una columna vertebral. Y pasó mucho, ¿no? Que la gente empezó a necesitar que volviéramos a la vida tal como era, ¿no? Piensen ustedes en cerebros más inmaduros, o sea, la cantidad de adolescentes que yo escuché durante este periodo decir, quiero mi vida tal como era y la quiero ya, ¿no? Y quiero mi yo en esa vida tal como era. Eh, el miedo, ¿cierto?, a que esto no retrocediera, el miedo a no volver nunca a la vida tal como era. Entonces, eso ha producido una afectación física, una afectación social y psicológica. Aparte de, como insisto, de las familias que efectivamente se encontraron de cara a esta enfermedad y a la pérdida de seres queridos, ¿no? Niños y niñas que hoy día en el retorno que me ha tocado estar con varios colegios, esa es una de las cosas, ¿no?, que ha ocurrido. Entonces, si nosotros pensamos que si nosotros pensamos que esto nos ha impactado a nosotros como adultos, hay un micrófono abierto, gracias. ¿Qué vemos si lo miramos desde la perspectiva de un niño, niña o adolescente? A veces nosotros creemos, ¿no?, que nuestras preocupaciones, que nuestros temores, que la manera como nosotros vivimos crisis como esta, puede ser que no se reflejen, ¿no?, a nuestros niños y niñas. Porque ellos a lo mejor no tienen el lenguaje para poder expresar que también están preocupados o que están angustiados. Pero si nosotros pensamos que ellos están, ¿no?, o han estado durante todo este periodo en presencia de adultos preocupados, en presencia de noticias alarmantes, porque las noticias, ¿no?, a toda hora y durante un buen tiempo era como que no filtraban mucho lo que allí presentaban. Los niños también perdieron sus rutinas estructuradoras y por supuesto que es difícil cuando tienes que organizar tus rutinas de una manera distinta. Y otra cosa que padecieron mucho los niños, como les decía antes, es el aislamiento de los vínculos afectivos y los vínculos sociales. Para los niños y adolescentes, ¿no?, la vida social se puso en pausa. Entonces, todas estas escenas que ustedes ven acá, ¿cierto?, del deporte, del juego, de la interacción social en los adolescentes, del carrete, etcétera, estuvieron vedados, ¿cierto?, por un tiempo bastante importante. Y eso evidentemente que tiene que afectar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estuvimos frente a una crisis social mantenida y de alguna manera todavía seguimos frente a esa crisis social mantenida. Entonces, si usted se quiere explicar qué es lo que pasa, ¿no?, que, no sé, una persona va manejando y le topa el auto a otra y la otra se baja, ¿cierto?, y lo golpea hasta casi matarlo, o en algunos casos hemos visto, ¿no?, que esto ha terminado hasta en muerte, o que las personas eh, rápidamente, ¿no?, entran al tope de estados de agresividad, etcétera, ¿no? Tiene de alguna manera su raíz en estados de estrés colectivos. Y esos estados de estrés colectivo mantenidos en el tiempo, ¿no?, generan problemas individuales y problemas relacionales. Las personas
no están, ¿no? Con un cerebro calmo, porque todos nosotros tenemos un sistema que nos permite estar atentos a las situaciones de peligro. Y aquí las situaciones de peligro han sido muchas y sostenidas en el tiempo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿No? Nos ha, como les decía antes, provocado mucha preocupación y miedo por la salud de los seres queridos, por la situación económica. Eso ha dado síntomas tales como cambio en los patrones de sueño, cambio en los patrones de alimentación. Eh, Hemos visto, ¿no?, qué ha pasado con nosotros mismos en situación de pandemia, ¿no? La mayoría de las personas dejaron de alimentarse de una manera más bien sana, dificultades para dormir o concentrarse. Aquellos que tenían problemas de salud, esos problemas, ¿no?, se empeoraron producto de la tensión, del estrés, y también se observó en la población general aumento, ¿no?, de consumo de alcohol, de tabaco y también de otras drogas. Entonces, ¿por qué ha ocurrido esto? Porque nuestro cerebro, que es aquel que nos permite salvarnos en situaciones de peligro, o sea, por ejemplo, si yo voy por la calle, ¿cierto?, y veo un perro corriendo furioso hacia mí, mi cerebro me va a alertar y me va a alarmar y me va a suministrar una serie de químicos que me van a permitir arrancar, ¿no? Me va a poner adrenalina, me va a poner cortisol, y entonces eso me va a permitir correr más rápido, poder escapar, ¿cierto?, enfrentar la situación, y luego cuando la situación pasa, vuelvo de nuevo a mi estado de calma. Lo mismo este señor, ¿cierto?, que está arrancando del fuego. Aquí tenemos, ¿cierto?, representado lo que está ocurriendo con todos sus órganos, pero todo lo que ocurre es porque el cerebro está, ¿no?, comandando, prendió una alarma y está comandando a todos los órganos y le dice, pongámonos a salvo. Pero eso implica, ¿no?, una activación de energía, implica respirar de una manera distinta, implica un flujo sanguíneo distinto, bueno, etcétera. Entonces, en la vida normal, estas cosas pueden pasar, ¿no? O sea, toda vez que uno se enfrenta a un peligro, ocurre esto, y una vez pasado el peligro, volvemos a un cierto equilibrio. Pero acá, lo que ha ocurrido con la pandemia es que, como les decía antes, peligro tras peligro, entonces estamos continuamente alarmándonos. Y los cerebros están alarmados de un modo, ¿cierto?, más o menos habitual, ¿no? Y esto ocurre en las personas adultas y ocurre en los niños y niñas y los adolescentes. Ahora, por supuesto que la medida en la que esto ocurre va a depender, ¿cierto?, de cada persona, va a depender de los recursos que tenga para inducirse la calma, y de varias variables. Estoy describiendo acá una situación general, ¿no?, de cómo ha afectado a la población general. Entonces, veamos cómo esto ha impactado a la población infanto-juvenil, a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? ¿Qué es lo que dice, qué dicen los estudios? Los estudios dicen que el estrés familiar y social que ha causado la pandemia aumentó el riesgo de violencia, ¿no?, para todos. Eh, que también la pandemia produjo un corte abrupto de otras relaciones que los tenían, relaciones seguras, positivas, de apoyo, ¿no?, y que les ayudaban mucho en la contención cuando se encontraban en apuros, cuando se encontraban mal, cuando se encontraban ansiosos. Han perdido entonces el espacio, o perdieron en su momento, ¿cierto?, del confinamiento, la escuela, la familia extendida, los tíos, los abuelos, etcétera, la comunidad. Y eso ha incrementado la sintomatología que se asocia a deterioro de la salud mental, ¿no? Esto lo vemos en la población, desde la población preescolar. O sea, hay estudios en la población preescolar en Chile, ¿no?, un estudio que se hizo en el 2021, en que lo que se veía es que hubo un aumento de síntomas psicológicos en la población infantil, desde muy chiquitito, desde jardín infantil. ¿Y qué síntomas eran los que se veían? Desánimo, ¿no?, pocas ganas, poca energía vital, tristeza, cambios en el apetito, y un quinto de los encuestados
en ese periodo evolucionó de no tener ningún síntoma a presentar al menos un síntoma psicológico, ¿no?, de deterioro de la salud mental. Entonces, importante, ¿no? Un 20%. En los adolescentes, ¿no?, poder decir que los organismos internacionales han expresado una preocupación muy intensa por la salud mental de los adolescentes en periodo de pandemia y hasta el día de hoy, ¿no? Se han observado muchos cambios en la conducta de los adolescentes, cambios en las rutinas y en los hábitos saludables, las interacciones positivas entre pares, ¿cierto?, también han disminuido, tornándose relaciones un poco más agresivas. Ha habido aumento del bullying cibernético, aumento del maltrato entre pares en las edades, ¿cierto?, adolescentes. Un uso compulsivo de Internet y de redes sociales, o sea, una cosa de estar pegado de lo que ocurre en las redes sociales de una manera bastante obsesiva. Incluso se ha descrito, ¿cierto?, un síntoma, ese síntoma, ¿no?, comillas, la sensación de estarse perdiendo lo que está pasando, ¿no? O sea, como si no estoy conectado y no estoy mirando lo que se publicó, la foto que se subió, el comentario, es como que quedo fuera de la vida, ¿no? Y, por supuesto, también todo lo que tiene que ver con entregar el alma por un like, ¿no?, o por un buen comentario, que está asociado a expresiones de baja autoestima, y todo esto que decía antes, la dependencia de todos los refuerzos que se obtienen en redes sociales. Todo eso ha deteriorado tremendamente la salud mental de los adolescentes, ¿no? Y como síntomas, bueno, ansiedad difusa, estoy ansioso, no sé qué me pasa, ¿no? La ansiedad está escrita, ¿no?, por algunos teóricos como hacer presente lo ausente, o sea, tengo como una especie de miedo, pero no es miedo porque no sé a qué, ¿no? El estómago revuelto, la respiración agitada, etc. Síntomas depresivos también, ¿no? Y también en los adolescentes mucha inquietud, muchos problemas para dormir. Esto, por supuesto, también asociado al abuso de las redes sociales de manera nocturna, manifestaciones de estrés, mucha conducta adictiva de todo tipo y trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, como les decía, una gran preocupación a partir de esta realidad que se está viendo de organismos internacionales relacionados con adolescencia. Entonces, poder decirles que si bien la pandemia nos ha afectado a todos y todas, no importando la edad que tengamos, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, ellos tienen un cerebro que está en proceso de construcción, que está en proceso de desarrollo, incluso los adolescentes tardíos, ¿no? Antes se pensaba que el cerebro se terminaba de conformar en un cierto momento y ya está. Hoy día sabemos, ¿cierto?, que el cerebro sigue su proceso constructivo durante toda la vida, pero en estas edades, ¿cierto?, se están construyendo bases muy importantes del cerebro. Entonces, los eventos estresantes, las crisis, ¿no?, prolongadas y agudas, como ha sido esta pandemia, con todos sus concomitantes, por supuesto que pueden afectar el desarrollo emocional, ¿no?, de los niños en proyección. Pueden, digo, no estoy diciendo que sea así. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que mirar? La ONU, ¿no?, ha publicado estudios que muestran que en situaciones de crisis como esta, eh, si bien, ¿no?, todos se ven impactados, una vez pasada la crisis, hay niños que regresan a su funcionamiento socioemocional típico. Pero que hay una condición, y esto es lo que nos tiene que alertar a nosotros como padres, madres, como educadores, como personas que estamos a cargo de seres en desarrollo, que la posibilidad del regreso al funcionamiento socioemocional típico tiene la condición de recibir un apoyo constante de cuidadores sensibles y receptivos. Ahí es donde estamos nosotros.
Y las sugerencias que yo voy a dar, ¿no?, de trabajo en esta etapa con nuestros hijos se relacionan con esto, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros sostener a nuestros hijos e hijas en este momento que es tan desafiante? Y otros que no tengan esa posibilidad corren el riesgo de desarrollar problemas de salud mental significativos, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es el factor diferencial? El adulto, ¿no?, a cargo, sensible, receptivo y que está en una postura, ¿cierto?, de poder ayudar. Entonces, aquí es donde paso a desarrollar qué necesitan entonces nuestros niños, niñas y adolescentes de nosotros hoy para poder adaptarse a este nuevo periodo y poder mantener un bienestar socioemocional, ¿no?, a futuro, que les permita un desarrollo adecuado. Entonces les quiero mostrar este arbolito, que para mí es una excelente metáfora de qué es lo que tenemos que hacer los padres y madres en relación con el desarrollo. Si ustedes se fijan en el tronco del árbol, ¿no?, yo puse aquí desarrollo y aprendizaje, que es lo que nosotros los adultos tenemos que promover en nuestros hijos, hijas, ¿cierto?, y menores, adolescentes a cargo. Entonces, la metáfora es la siguiente, que resulta que cuando uno sabe de jardinería, ¿no?, y tiene un árbol que da frutos, uno lo que hace es cuidar las raíces. A uno no se le ocurriría, ¿no?, regar los frutos para que los frutos crezcan. Uno sabe que el árbol se alimenta de la tierra, de los nutrientes, ¿cierto?, de aquello que podamos proveer a este nivel. Bueno, con los niños y niñas es igual. Nosotros a veces, ¿cierto?, nos empecinamos en trabajar acá arriba. ¿Qué quiero decir? Que si yo quiero, por ejemplo, que mi hijo sea resiliente, o sea, que tenga fortaleza para enfrentar crisis, no basta que yo le diga, tienes que ser fuerte, no seas débil, ¿cómo se te ocurre?, ¿no? Y de alguna manera hasta exigirle que sea fuerte o exigirle que sea colaborador y hacerlo a base de retos, ¿cierto? Tú no colaboras, tú no ayudas, no, te castigo, te quito la mesada, no sé, etcétera. Entonces, lo que les quiero mostrar es, para que se produzca este desarrollo y nazcan los frutos que queremos, ¿qué tenemos nosotros que proveer acá abajo, ¿no? Y en primer lugar, tenemos que proveer, ¿no?, que ellos puedan sentir afecto. Y no estoy hablando acá de quererlos o no quererlos, porque en general los padres queremos a nuestros hijos, ¿no? No tenemos duda de eso, lo sabemos, lo sentimos. El chiste es que ellos puedan sentir el afecto, que ellos puedan registrar que son queridos. Y eso no siempre pasa, ¿no? Yo he sido psicóloga de colegio durante muchos años, he trabajado en parentalidad también muchos años, y es bien sorprendente cómo muchas veces los niños no registran, ¿no?, en su corazón el cariño de los padres. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿cierto?, nosotros queremos educarlos, queremos corregirlos, entonces los retamos o andamos muy ocupados, andamos muy ansiosos, andamos muy en la nuestra y no tenemos expresiones, ¿no?, afectuosas que les permitan a ellos registrar que efectivamente mi papá, mi mamá me quiere, ¿no? Muchas veces podemos ser más afectuosos con nuestros amigos que con nuestros propios hijos. Entonces, revisar eso, ¿no? Revisar cuántas veces les decimos que los queremos, revisar cuántas veces, ¿cierto?, le damos una caricia, una sonrisa, es decir, estamos dando el mensaje para que ellos puedan sentir ese afecto. No basta con, ¿no?, nosotros estar seguros que los queremos. Y uno escucha de repente muchas frases como, por supuesto que te quiero, ¿cómo no te voy a querer si eres mi hijo?, ¿no? Entonces, bueno, igual, ¿no? ¿Cómo hacemos el puente para que le llegue el afecto? Segundo, poder sentir conexión emocional. O sea, esta cosa no estar conectado de corazón a corazón, ¿no? De sentir que estamos en el mismo espacio emocional, que
logramos, ¿no? Conectarnos cuando tenemos pena o cuando tenemos alegría, poder compartir, ¿no? Las alegrías y las penas, poder sentir que tengo apoyo en determinadas emociones, que mis emociones son invitadas a existir, que incluso si me enojo, ¿no? El enojo se me respeta y entonces hay algo que va más allá, ¿no? De simplemente la exigencia de una determinada conducta, ¿no? Sino también esa conexión que tenemos fundamentalmente con aquellas personas que nos son queridas y que por lo tanto la relación en base a una conexión emocional es una relación profunda, ¿no? Que sabemos que esa persona está allí para nosotros porque la conexión emocional así lo dice y que incluso podemos estar separados físicamente, pero la conexión va a seguir igual, ¿no? Tercero, eh, hacerlos sentir pertenencia, hacerlos sentir que son parte de una familia o de un grupo que no los excluye cuando tienen errores o malas conductas o porque, no sé, por cualquier cosa, porque son el menor, ¿no? Entonces, ¿cómo hago a alguien sentir parte? ¿Mm? Por ejemplo, en lograr tener rutinas familiares en que todos participamos, en que todos tienen un rol, en que conversamos acerca de cómo resolver ciertas temáticas, ¿cierto?, de la familia, obviamente que todo de acuerdo a la edad, eh, no excluir en el lenguaje, ¿no?, con cosas como yo no sé a quién salió este niño, ¿no?, porque en mi familia no hay nadie así, cuando, no sé, cuando se enoja, se enrabia, hace una pataleta, etcétera. Los niños son muy sensibles y una de las cosas que más produce dolor, ¿no?, en el ser humano en general, pero en los niños en particular, porque son muy vulnerables todavía, es a la exclusión. La exclusión nos duele, ¿no? Cuarto lugar, sentir confianza, ¿no? Y la confianza nosotros la sentimos cuando sentimos que la persona que está al frente nos es un incondicional, que el cariño, el vínculo, no se rompe por nuestros errores, por nuestras faltas, por nuestras indisciplinas, en que yo puedo venir y decir, me equivoqué, ¿no?, cometí un error, o me pasó esto, ¿no?, o yo sé que tú me has dicho que no haga tal cosa, pero lo hice y mira lo que ocurrió. Muchos niños y niñas no tienen confianza con sus padres y le temen, ¿no?, a la reacción y asimilan la reacción a la pérdida del afecto, ¿no? Entonces, muy importante ver cómo nos aproximamos a los muchos errores que van a cometer nuestros hijos en el proceso, ¿cierto?, de desarrollo. Cómo reaccionamos, ¿cierto?, a una mala nota, cómo reaccionamos a que no hagan lo que les hemos pedido, cómo mantenemos el tono, ¿cierto?, afectuoso, sin por ello, ¿no? Con esto no estoy diciendo que no los eduquemos, que no les hagamos ver, ¿no?, que han cometido un error, que no nos gusta su conducta o que debieron hacerlo de esta otra manera. Pero el tema, ¿cierto?, es recordar el afecto y la conexión emocional. O sea, poder decir, esto no está bien, ¿no?, no me gusta, no es lo que yo te he enseñado, pero ahora vamos a resolverlo y vamos a ver cómo vas a enfrentar esto la próxima vez, porque yo estoy seguro, estoy segura que tú lo puedes hacer de otra manera, ¿no? Entonces, estamos validando a la persona y estamos, ¿cierto?, señalando que aquí hubo un error o algo incorrecto, que no es lo que queremos, pero no nos ponemos en la vereda al frente, sino que estamos en la misma vereda para orientar, para educar y para ayudarlo a salir de los errores. Sentirse significativo, ¿no? Nosotros muchas veces eh, somos muy expertos en hacer sentir significativa a personas que no son nuestros hijos. Cuando nos encontramos con un amigo, con una amiga, hablamos por teléfono, ¿cierto? Eh, Decimos, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿No? Usamos un lenguaje
que al otro lo hace sentir que es una persona significativa, importante. Y a veces con nuestros hijos e hijas no lo hacemos, ¿no? A veces se nos olvida como crear el espacio de encuentro cuando lo vamos a buscar al colegio, cuando llega al colegio. ¿Cómo lo recibimos, no? Lo recibimos con un abrazo, lo recibimos con un tono afectuoso, le preguntamos cómo estás, o inmediatamente, ¿cierto? Empezamos con cosas que tienen que ver con el logro. ¿Mm? ¿Te entregaron la nota? ¿Cómo te fue la prueba? ¿Mm? El cómo te fue es distinto a cómo estás. Y no estoy diciendo que no nos preocupemos por el logro, pero una de las cosas que los niños y niñas dicen es muchas veces es que a mi papá, a mi mamá, solo le preocupan las notas, ¿no? Entonces, probablemente eso no es así, pero parece que fuera así, ¿no? De la manera como nos relacionamos. Y por último, sentir seguridad. Y nosotros somos los llamados a hacer que estos seres en desarrollo sientan que el mundo es un lugar seguro, es un lugar amable, es un lugar en que vale la pena estar, ¿no? Y hay muchas cosas que a los niños, niñas y adolescentes los hacen sentir inseguros. O sea, pensemos en un adolescente que está ensayando conductas, ¿no? Que trata de ser el bacán, pero que sabe, ¿no? Que todavía no sabe muy bien cómo desenvolverse, ¿no? Cómo desenvolverse en el amor, en el pololeo, en las relaciones de amistad, en los tremendos desafíos que tiene la adolescencia, un montón de tomas de decisiones. Y por supuesto que el adolescente es inseguro y lo cubre con una fachada de seguridad. Bueno, ahí estamos nosotros, ¿no? Para cultivar la confianza, para poder estar cerca, para poder orientarle. Pero nosotros no vamos a poder, ¿no? Apoyarlo, prestarle de alguna manera cerebro maduro, que es el nuestro, a ese cerebro inmaduro, si es que no hemos regado estas raíces, si es que no lo hemos hecho sentir confianza, no lo hemos hecho sentir afecto, no lo hemos hecho sentir conexión emocional, ¿no? Los adolescentes, ¿no? Específicamente, son difíciles. Y entonces requieren de nuestra calma, requieren que nosotros nos demos estrategias con ellos para poder tenerlos cerca, ¿no? En general, si nosotros ponemos estas raíces, no importando la edad, es que entonces es posible que los frutos vengan, ¿no? No podemos regar los frutos, acuérdense, tenemos que revisar estas raíces y ver cómo las estamos trabajando. ¿Okay? Entonces, en síntesis, respecto a lo que he dicho anteriormente, lo importante acá es cómo cultivamos un vínculo, cómo ayudamos a nuestros hijos e hijas a sentirse queridos, a sentirse cuidados. Esto es lo que permite que nosotros tengamos la autoridad materna, paterna para poder educarlos, ¿no? Y poder acompañarlos y poder tenerlos cerca, para poder ser brújula. Porque en la medida, ¿cierto?, que ellos sientan esa incondicionalidad nuestra, es que van a querer estar cerca de nosotros y nos van a querer seguir, incluso en periodos tan difíciles, ¿no?, como la adolescencia. Entonces aquí hay una clave que es importantísima y que, insisto, no basta con quererlos. Hay que hacer el trabajo de mostrar, ¿no?, cómo queremos, cómo les damos seguridad, etc. Entonces, ¿a qué vamos, no? Y sobre todo en este periodo, poder cultivar las relaciones afectivas, ¿no? Cultivar la escucha, cultivar la empatía, cultivar la reflexión, ¿no?, respecto a cómo podemos sobrellevar esta situación. Si yo ya he expuesto que los cerebros, ¿cierto?, de los menores, de los adolescentes, están más alarmados de lo habitual, es que entonces tenemos que entrar cultivando, ¿no?, la relación afectiva, cultivando la seguridad desde allí, ¿no? Porque a todo lo vivido, hoy día sumamos un nuevo desafío que es el retorno a la presencialidad. Y eso en muchos casos, ¿no?, ha asustado, ha producido ansiedad, ha costado, porque venimos de 2 años en que las rutinas no se fueron acomodando de alguna manera al estar en casa, ¿no? Hoy día en la mañana nomás mis estudiantes en la universidad
que también estuvieron 2 años, ellos estuvieron 2 años, ¿no? Online, me decían, tuvimos la primera prueba presencial, me decía una estudiante, que es muy buena estudiante, me decía, yo casi entro en shock, porque estaba tan desacostumbrada a hacer una prueba que de verdad que sentía que el corazón se me iba a salir, ¿no? Entonces, aquí hay un proceso adaptativo que produce muchas emociones y muchas emociones intensas, ¿no? Nos produce ansiedad, nos produce miedo, incluso los adultos, ¿no? Que estuvieron haciendo trabajo en casa, lo que les ha costado la vuelta, ¿no? A esta presencialidad. Entonces toca ayudar a nuestros hijos, ¿no? Y trabajar con ellos. Porque a lo mejor estos niños, ¿cierto? No nos están diciendo lo que me decía mi estudiante, que es una estudiante de pedagogía ya más grande, ¿cierto? De los últimos años, y que es capaz de expresar con palabras, esto me pasa. Los niños lo expresan de maneras muy diversas, ¿no? Incluso lo pueden expresar con malas conductas, lo pueden expresar con pataletas, etcétera. Y la gracia que tenemos nosotros, ¿no? Los adultos, es que no nos tenemos que centrar en la conducta. Esto es como un iceberg, ¿cierto? La conducta es lo que sobresale. La pataleta, a lo mejor el andar irritable, enojón, enojona, el pelearse, ¿no? Con otros, pelearse con los hermanos, contestar mal. Todos esos son signos muchas veces de irritabilidad, de desafío, de tener que adaptarse a una situación y sentir que no tienes los recursos para hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como padres y madres? Mirar lo que está debajo de la conducta. Lo visible es la conducta. Lo que está debajo, ¿cierto? Pueden ser muchas emociones muy intensas, como miedos, como ansiedades, como temores diversos, ¿no? Me da miedo, como decía esta estudiante, enfrentarme a una situación de prueba, me da miedo de nuevo, ¿cierto? Estar en una sala en que tengo que hablar con gente, todo lo que signifique, ¿no? Entonces es necesario en este momento un enfoque que no se centre en lo que se ve, sino en lo que subyace. Y poder conectar entonces con nuestros hijos e hijas a un nivel más profundo, preguntarnos por cuáles son sus necesidades en este momento, preguntarnos por sus emociones, ¿no? Y aquí entonces que les quiero dar algunas pautas de comunicación que pueden ser importantes, ¿no? Siempre y especialmente en este periodo. ¿Qué tendríamos nosotros que hacer? Activar la comunicación, ¿no? Nuestros niños y niñas necesitan un espacio de escucha con personas que les puedan calmar, que las puedan orientar, ¿no? En el caso de los adolescentes, que muchas veces creemos que los pares van a cumplir esa función, no, muchas veces la interacción con los pares solamente, ¿no? Porque no estoy diciendo que no los dejemos interactuar con los pares, a veces los alarma más, porque los pares, ¿cierto?, les exigen una serie de conductas, una serie de cosas, ¿cierto?, como para aceptarles, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿cierto?, tienes que hablarte de una manera, tienes que tener tales gustos, vestirte de tal manera, etcétera. Necesitan ellos, a pesar de que los pares puedan ser importantes, necesitan los espacios de conversación con personas, ¿cierto?, que los puedan orientar y que no están siendo como no inmaduros que guían a otros inmaduros. ¿Mm? Y lo que puede pasar, por supuesto, es que no se muestre dispuesto a hablar o preguntar. Nosotros tenemos que estar allí disponibles, pero no podemos pensar que porque abrimos una conversación, es decir, que ya estamos dados y el otro, ¿cierto?, va a estar dispuesto. Entonces, tenemos que ser capaces de esperar, ¿no?, de tener paciencia. Y aquí algunas sugerencias, ¿no? Comenzar las conversaciones nosotros, cuando logramos la conversación, mostrar interés, ¿no? Mostrar disposición a escuchar, ¿no? Yo siempre digo, uno escucha con las orejas, escucha con los ojos, escucha, ¿cierto?, con la gestualidad. Si nos están contando algo que puede ser relevante, no podemos hacer esto, ¿cierto?, de estar haciendo otra cosa, decir, no, habla nomás, igual te escucho, ¿no? Es una cosa bien típica, no, si escucho con las orejas, no, escuchamos con todo. Por supuesto que las conversaciones importantes, ¿no?
Y aquí es donde tenemos que aprender a discernir cuándo se viene algo que puede ser relevante. Nosotros abrir las conversaciones con preguntas abiertas, no preguntas que lleven a un sí o un no, ¿no? ¿Te fue bien? Sí. ¿Mm? ¿Hiciste la prueba? Sí. Y entonces, a veces, entre padres e hijos, es como que se transforma en un interrogatorio, ¿no? El otro responde sí, no, ¿no? Y como, ¿qué tal te fue? Piola. ¿Y qué significa piola? ¿No? Entonces, es distinto abrir la conversación como, ¿no? En un momento, yo me acuerdo cuando mis hijos eran chicos, ¿no? Muchas veces en la mesa era, a ver, ¿quién cuenta lo mejor y lo peor de su día? ¿No? Entonces, ay, lo mejor de mi día fue, no sé, jugar con mi amigo tal y lo peor fue tal, ¿no? O cuéntame dos cosas que hiciste hoy. Entonces, estamos, ¿cierto? No preguntando algo en que nos puedan dar una respuesta escueta, telegráfica, sino que estamos intencionando abrir la conversación, ¿no? Y si nos están contando algo, ojo, aprovechar esa comunicación, no interrumpir enjuiciando, criticando, ¿no? Porque de repente hay cosas que nos van a hacer ruido. Y claro, y entonces fuimos a la sala y molestamos a fulanito y no sé qué, y uno inmediatamente, pero ¿cómo se te ocurre? Eso no se hace. Cortamos la conversación. Y no quiere decir que pasemos por alto, pero es que esperemos, ¿cierto? Llegar a un punto de la conversación en que podamos decir, oye, me llamó la atención lo que me estabas contando, ¿no? Que molestaron a fulanito. A ver, cuéntame más de eso, me interesa porque no sé por qué molestan a ese niño. A ver, ¿cómo te sentirías tú si te molestaran a ti? En lugar de, no quiero escuchar esto, ¿cómo se te ocurre? ¿No? Y empezamos inmediatamente a enjuiciar. Entonces, importante que si vamos a plantear un desacuerdo, esto sea sin enojo, en el marco del afecto, lo que no quiere decir que no seamos firmes para decir que algo no está bien, ¿no? Pero nuestro hijo, nuestra hija, la idea es que no se cierre, ¿no? No convertir la conversación en un reto. Y usar mucho la gestualidad en la comunicación, ¿no? Mirar, sonreír, tomarle la mano, ¿cierto? Usar un tono suave y cálido, etcétera. Pongo esta imagen como para representar la actitud que tendríamos que tener como padres y madres, ¿no? Que es una actitud de tener esa puerta abierta. Entender que no siempre que nosotros queremos activar una conversación, la conversación va a resultar y que no siempre que nos acercamos a nuestros hijos, ellos van a caer en nuestros brazos, que muchas veces nos vamos a encontrar que no quieren hablar, que se van a encerrar en su pieza, los más grandes, ¿cierto? Y que nos van a dar el mensaje como no estoy ni ahí contigo, etcétera. Y aquí la gracia es que nosotros podamos manifestar nuestra disponibilidad, ¿no? Poder decir, bueno, tú sabes ya que estoy disponible para cuando quieras hablar de esto, ¿no? Mi puerta está abierta y no presionar, obligar o, peor todavía, sentirnos, ¿cierto?, rechazados y actuar un poco en la rabia, ¿no? Es decir, bueno, entonces ándate con los amigos que son los que, ¿no?, conversan contigo y te quieren tanto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas efectivamente aleja y no acerca. Entonces, como ciertas claves, ¿no? Si usted pensando que tenemos que calmar esos cerebros y no seguirlos alarmando. Si usted enjuicia, ¿no? Si usted le dice, pero ¿cómo te vas a sentir tan cansado en el colegio? ¿Cómo te va a dar miedo la prueba, ¿no? Si tantas pruebas que has hecho en tu vida, ¿qué va a pasar? Su hijo se retrae, ¿no? Se va a quedar ahí como, chuta, no debería sentir esto. Si usted critica, ¿no? A ver, está bien, te fue mal en esta prueba porque dice que ya perdiste el ritmo, pero ¿cómo puedes perder el ritmo? Así, bueno, se pone a la defensiva y no va a tener confianza la próxima vez para decirle, ¿sabes qué? Que creo que me fue mal, porque esto, porque lo otro, ¿no? Si usted sermonea, ¿no? Y le dice, no, es que lo que tú tienes que hacer es esto, porque tú, no sé qué, ¿no? Y esas circunstancias en que hablamos solo nosotros y no tenemos un diálogo, bueno, no va a hablar, nos va a escuchar, va a esperar que pase el chaparrón, ¿no? Y luego, entonces, no vamos a lograr que reconozca que en verdad uno tiene razón, o sea, la mejor manera de lograr que alguien no reconozca
es sermonearlo, ¿cierto? Enjuiciarlo, criticarlo, ¿no? Porque tendemos a defendernos. Y más aún si lo perciben como un reto, entonces se ponen defensivos y eventualmente también agresivos y nos van a contestar algo que no nos va a gustar. Entonces, de lo que se trata acá, ¿no? Sin dejar de educar y sin dejar de señalar y sin dejar de orientar y sin dejar de decirle, ¿no? Cómo a lo mejor sería mejor actuar, ¿no? Nosotros tenemos que, así como estos señores, hacer un puente de todo lo que separa en la relación con nuestros hijos e hijas, ¿no? Lo más importante que tenemos para poder educar es poder acompañar a nuestros hijos y poder cuidar la relación. Entonces, justamente en este momento, para poder cuidarles y poder tenerlos cerca y que ellos puedan tener la confianza de decirnos cómo se sienten, los tenemos que acercar, ¿no? Con un tono de voz amable, con este registro y esta sensación de que nosotros estamos para ellos, ¿no? Entonces, usar abre puertas, ¿no? Dime, te escucho, cuéntame más, ¿no? Me interesa lo que me estás contando. Y naturalizar la comunicación de emociones. ¿No? Preguntarnos, ¿cuándo le preguntamos por sus emociones? ¿Cómo estás? ¿No? En lugar de cómo te fue. ¿No? ¿Cómo te sientes hoy? Entonces, eso implica que puede haber una gran gama de emociones. No solo la alegría, ¿no? Sino que puede haber pena, puede haber rabia, puede haber enojo, puede haber frustración, que muchas veces son emociones que no nos gustan tanto, pero son emociones necesarias. Y si nosotros lo que hacemos es mostrarle a nuestros hijos que hay emociones que no nos gusta que tengan, ellos van a empezar a achicar, ¿no? Su espectro emocional y van a dejar de manifestar determinadas emociones. ¿Mm? Una persona, por ejemplo, que desde chico se le mostró que no debía enojarse porque el enojo es malo, cómo te vas a enojar, etcétera. Luego, ¿cierto? Le cuesta mucho enojarse cuando hay situaciones en que en verdad lo están pasando a llevar y que debiera, ¿no? Enojarse para poner límites, para poder defenderse, etcétera. Entonces, todas las emociones tienen una función. Por supuesto que nosotros tenemos que trabajar la expresión de la emoción. No está enojado, no le puede pegar al hermano chico, ¿no? O no puede pegarle al compañero. Pero la emoción misma es válida, ¿no? Entonces, poder ser empático, ¿no? Entiendo que te sientas así, ¿no? Y entonces ayudarles a sacar las emociones de un modo seguro. O sea, si tienen pena, ¿no? Ayudarles, ¿no? Decir, bueno, veamos una película triste. A veces uno hace al revés. Uno cuando tiene pena tiene que sacar las lágrimas. Entonces, eh, por ejemplo, hablábamos en otras charlas de situaciones de duelo de niños y niñas que no habían podido sacar la pena por el fallecimiento del abuelo. Ok, veamos películas tristes y a lo mejor emerge la pena, ¿no? De repente hay gente que dice, oye, estoy en un estado de sensibilidad que lloro hasta con los comerciales. Ok, está bien hacerlo, porque las lágrimas las tenemos que encontrar y las tenemos que sacar. Si tenemos enojo, tenemos frustración, también lo tenemos que sacar, pero no golpeando a otro. Lo tenemos que sacar a lo mejor diciendo, estoy muy enojado, ¿no? Lo tenemos que sacar a lo mejor rompiendo diarios, ¿no? O saliendo a correr, ¿no? Muy fuerte, sacando esa energía, y luego ya un poco más calmo poder arreglar el conflicto con la persona que nos provocó el enojo. Bueno, ahí es donde tenemos nosotros que prestarle nuestro cerebro a nuestros niños y niñas para que puedan, ¿no? Sacar esa emocionalidad y no limitarla, ¿no? No censurarla, porque las emociones, como digo, son la manifestación de nuestra relación con el medio y nos ayudan a desarrollar reacciones frente al medio que nos van a ayudar a arreglar, ¿no? Situaciones y adaptarnos mejor. Dar seguridad, ¿no? Mostrarle estoy aquí para ti, soy tu apoyo, eso el niño lo tiene que registrar. O sea, un niño, una niña que sabe que cuenta al menos con una persona adulta
en la cual confiar, a quién recurrir cuando está mal, cuando está ansioso, cuando la vida no le está yendo tan bien, ¿cierto? Tiene un excelente pronóstico respecto al desarrollo de su salud mental, ¿no? Entonces, eso implica activar la conexión emocional, darnos espacio para estar juntos en rituales tales como comer todos juntos, cocinar juntos, disfrutar en base a intereses comunes, ¿no? Como hacer deporte, como leer cuentos, con los más grandes, ¿cierto? Salir a correr, hacer caminatas, estar en contacto con la naturaleza, destinar los días domingos, ¿cierto? Al menos una actividad familiar en la cual compartimos. Los rituales y las rutinas son muy queridas para los niños y niñas, ¿no? Y los adolescentes también, cuando no los presionamos, cuando no los obligamos, cuando no nos enojamos, ¿cierto? Con ellos. Terminan gustándole. Y cuando uno ha logrado crear un ritual o una rutina y de repente a uno se lo olvida o lo deja, ellos mismos te preguntan, ¿y no vamos a salir a andar en bici? ¿Y no vamos a hacer ¿no? La fiesta familiar de los viernes o lo que sea, ¿no? Que hayamos inventado? Entonces quiero aquí, ¿no? Ir cerrando mostrándoles esta estrategia que es la reunión familiar, eh, que ayuda mucho a dar contención, a dar seguridad, a dar sentido de pertenencia a los niños y niñas. ¿Qué es la reunión familiar? Es un ritual que creamos, que es un día a la semana en que nos juntamos todos, ¿no? Como familia y para hacer algo juntos, estar en nuestra casa, ¿cierto? Todos juntos y tener ese momento fijo en que los celulares quedan afuera, en que todos, ¿cierto? Dejamos un ratito otras actividades y en que disfrutamos juntos, en que podemos a lo mejor conversar acerca de cómo ha ido la semana, conversar, ¿cierto? Si alguno de los miembros de la familia necesita ayuda o apoyo en algo, si hemos tenido algún problema o algún conflicto, ver cómo estamos funcionando, enfocándonos siempre en la solución, ¿no? Y no en señalar culpables o empezar a pelear, ¿cierto? Siempre a ver cómo lo vamos a resolver, ¿no? Ejemplo de situaciones, la alimentación de las mascotas, ¿no? Que la mamá tuvo que alimentar todos los días de la semana a las mascotas, nadie más las alimentó. Bueno, ¿cómo podemos hacer con esto? ¿No? En lugar de entrar en el reto, ¿no? Y la imposición. Entonces, también organizamos futuras actividades, como decía, ¿qué vamos a hacer el domingo? Hagamos un paseo, mira, hay un parque nuevo, podemos ir todos juntos. Y la idea es que la reunión termine con una actividad común, ¿no? Un juego, comer algo rico, a lo mejor alguien prepara un número, ¿cierto? Una sorpresa, una actuación para el resto de los miembros de la familia. Podemos también incluir darle gracias a alguien, ¿cierto?, de la familia que hizo algo por nosotros durante la semana. En esto, algunas familias hicieron una especie de ficheros, ¿no? Con POSIT, como este, en que antes de la reunión familiar escribían sus agradecimientos. Entonces, uno podía pasar por ahí y decir, ¿no? Oye, muchas gracias por plancharme el uniforme o plancharme, ¿cierto?, la blusa, o muchas gracias por suplirme en el turno de alimentar la mascota cuando yo tenía que estudiar mucho. Esas cosas que a veces no decimos, ¿no? Y que son tan importantes para los climas. En definitiva, entonces, ¿no? La idea es que en este periodo podamos tener niños, niñas y adolescentes liderados por adultos tranquilos y afectuosos, ¿no? Esto implica trabajar en nuestro autocuidado, poder nosotros efectivamente ser esos adultos tranquilos y afectuosos. Y eso implica revisar también nuestros propios estados emocionales para poder estar en condiciones, ¿no? De tener paciencia, de ser calmos, ¿no? De tomar distancia, y que no es fácil. Y los niños, entonces, en ese sentido, a la luz de estar no liderados por estos adultos, poder sentirse cuidados, poder sentirse protegidos, poder sentir una pertenencia a una familia, ¿no?
que los incluye y poder sentir que su emocionalidad es aceptada y es cuidada, ¿no? Por los adultos. Entonces, la idea, ¿cierto?, es que si logramos hacer todo esto y logramos entonces calmar estos cerebros, logramos bajar la intensidad, ¿no?, de estas emociones aflictivas, como pueden ser la ansiedad, como pueden ser el miedo, etcétera, y cómo lo hacemos con un ambiente de seguridad, de conexión, ¿no? Nuestros hijos e hijas van a salir más fuertes, con más aprendizaje, ¿no?, de este periodo. Van a desarrollar la capacidad de enfrentar crisis. Y esto les va a servir, va a ser un aprendizaje de vida, porque crisis van a seguir teniendo, ojo, en su desarrollo. Crisis van a seguir teniendo en la vida, porque hoy día si hay algo en el mundo son crisis. Pero la crisis, ¿no?, depende de cómo también la podemos sobrellevar y la podemos enfrentar. Y de esa manera entonces estamos de alguna manera trabajando para que nuestros hijos puedan ser resilientes, ¿no? Y poder, como digo, enfrentar las dificultades futuras que esta vida les depara. Así que eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Y voy a dejar de compartir pantalla para que podamos entonces plantear nuestras preguntas, inquietudes y comentarios. Bueno, darte las gracias, Cecilia, una exponencia de verdad que hemos quedado realmente todos muy encantados, muy atentos. Logramos la meta, yo me voy feliz porque sobrepasamos los 47. Quedan ahora en línea 41, pero pasamos la meta que fue del webinar anterior, que fueron 47. Poco sí para los 2000 apoderados del Colegio San Carlos de Quilicura, pero vamos a dejar ahí pendiente ese tema para después hablarlo con los apoderados. Muy agradecido, Cecilia, de verdad, muy interesante desde el punto de vista donde nos haces y nos das una mirada de esta pandemia, no solo como un tema por la vulnerabilidad física, ya, sino cómo nos afecta desde la soledad y cómo nos hemos sentido vulnerables, ¿no? Y cómo esto ha afectado en la salud mental de todas las personas. Rescato también dentro de los puntos que tú nos señalaste, cómo esto ha impactado a la población infanto-juvenil, ¿ya? Con los riesgos de violencia que hemos visto, ya el corte abrupto de las relaciones a nivel escolar, entre otras, ¿ya? Y especialmente en nuestro mundo de nuestros adolescentes, en los cambios en las rutinas, en los hábitos saludables, en el bullying, la baja autoestima, como lo hemos señalado, las dependencias, las redes sociales, ¿ya? Y cómo esto en realidad lo podemos ver en los síntomas, ¿ya? Que muy bien tú lo señalabas ahí, como la ansiedad, la depresión, problemas al dormir, el estrés, conductas adictivas, los trastornos alimentarios. Y me encantó, pero yo creo que muchos apoderados y los que están presentes en este webinar a lo mejor comparten la misma opinión de mí, que fue muy ejemplarizador el árbol. Nos quedamos con el árbol, ya que muchas veces nos pasa, y nosotros también, bueno, Lida, siendo profesionales de la salud mental, que nos preocupa mucho estos temas, cómo dejar este mensaje claro, ¿no? Que, que no nos focalicemos en los frutos, ¿ya? Sino que nuestro foco debe ser las raíces, como tú bien lo señalabas en el sentido de trabajar desde el sentir el afecto, ya revisar eso, sentir la conexión emocional, las penas, el enojo de nuestros hijos, ya el hecho de sentir la pertenencia, el cómo somos familia hoy en día, la confianza, entre otras cosas, ¿no? Y sin duda, si nos fijamos en esto, podemos también de esta manera disfrutar de esos frutos que tú nos señalabas ahí, ¿no? Que por lo demás son importantes, que es la seguridad, la empatía, el respeto por otro, la colaboración, la fortaleza, la resiliencia, la creatividad, entre otras, ¿no? De verdad, nos pareció muy, muy interesante tu exposición, un tema que en realidad hoy día nos llega a todos. Dejo abierta
la palabra. Si algún apoderado quiere exponer, quiere compartir alguna inquietud, aprovechando que tenemos a Cecilia en línea acá con su tremenda trayectoria que nos pueda esclarecer alguna duda. Jessica Victoria Escobedo dice. Sí, adelante. Hola, buenas tardes. Hola, Primero que Jessica. todo, hola Cecilia, hola Camilo, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, darle las gracias. Es como que Cecilia nos hace reflexionar y nos hace hacer déjà vu en nuestras vidas. Ha sido súper complejo este tema de la pandemia, el encierro, y como decía ella, volver a, a la sociedad, por decirlo de alguna manera, ha sido súper difícil para los chiquillos. Yo tengo un lolo de 15, va en segundo medio y ha sido súper complejo. Yo soy de la escuela antigua y Cecilia como que me tiró la oreja en cierto modo, yo creo, y no creo que a mí, o sea, a varios nos debe haber tirado la oreja. Pero cuesta porque lamentablemente esta sociedad te lleva a esta rapidez, a esta turbulencia que estamos viviendo. Y nosotros como padres le tememos a eso. Gonzalo es el menor de 2 hijos que tengo y es difícil porque la crianza con mi hija mayor fue muy distinta. Ahora los chiquillos están como que se creen dueños del mundo, en cierto modo. Y ahí es donde es complejo cómo manejarlo y no cachetearlos, con permiso de los presentes. Y de hecho yo solicité a la profesora jefe de mi hijo si acaso podían ver el tema con Gonzalo porque él no quería volver. Aparte de ser asmático, él no quería volver. Le tenía mucho miedo a sus pares, al rechazo. Y como le digo, bueno, aparte de lo que le acabo de explicar, agradecerles infinitamente porque uno aprende mucho con esto. Muchísimo, muchísimo. Porque a veces uno cree tener la razón y está muy equivocado. O sea, ya no se puede hacerlo como se hacía antiguamente, porque todo ha evolucionado. Ya los hijos son distintos, por lo mismo, por la sociedad en la que nosotros estamos, porque no hay empatía, no hay solidaridad, no falta mucho eso. Todo lo que Cecilia nos dice que nosotros como papás debemos hacerlo, la sociedad no lo maneja muy bien, o sea, no lo realiza. Y ahí el problema. Pero de verdad, Cecilia, Camilo, tía Gabriela y los demás, muchas gracias por esto. Nos sirve mucho y esperar que nos sigan invitando porque uno va aprendiendo con ustedes, como volver al colegio con ustedes. Gracias, Cecilia, nuevamente y a todos, a la psicóloga del colegio, a todos. Que tengan buena tarde. Gracias. No. Gracias a ti por tus palabras. No sé si hay algún otro apoderado o apoderada que quiera compartir su experiencia. Aquí hay varios que han escrito en el chat. Sí, estuve revisando algunos por ahí. Bueno, igual señalarles que gracias a la gentileza de Cecilia, este webinar va a quedar grabado y a disposición en la página del canal de convivencia escolar del colegio. Obvio que solamente para fines académicos del colegio, ¿ya? Así es que gracias, Cecilia, por la bondad de permitirnos y hacernos ese regalo. Hay un mensaje aquí que me ha llamado la atención, ¿no? Que de Silvana Solange, que dice, oh, la escucho y es como si hablara de mi vida. Interesante, ¿no? El comentario. No sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿no? Con mucho gusto para responderla o algún otro comentario. Parece que nos dejaste a todos muy reflexivos, Cecilia. María, Jessica. Ahí sí, Jessica Victoria Y María Escobedo. Teresa. Primero vamos con Jessica. ¿Sí?
No, Cecilia, yo fui la que hablé y bueno, Perdón. no, Sí. no se preocupe, no. Como dijo Camilo, nos dejaste como para adentro, como dicen los lolos. Y había otra manito levantada también, parece María Teresa, o idea mía, María Teresa. Sí. Hola, buenas tardes, buenas Hola. noches. Eh, Darle las gracias al colegio, darte las gracias a ti por esta exposición. No ha servido de harto, o sea, yo creo que la exposición abarcó muchas cosas, por eso tal vez no hay mayores preguntas. Eh, Ojalá que esto se siguiera haciendo porque es un gran aprendizaje, no solamente en el tema de la pandemia, sino que en la vida, en todo. Yo me recuerdo que cuando mis hijos eran chiquititos, cuando estaban en pre-kinder, los iba a buscar y les preguntaba, ¿cómo estuvo tu día? ¿Qué hiciste el día de hoy? Y siempre tratando de que fuera bien animado para que ellos saltaran, mamá, jugamos, pintamos, la tía dijo esto, la tía dijo esto otro. Y claro, y así comenzar la conversación. Oh, mamá, pelearon unos compañeros, pero ¿por qué? ¿Qué crees tú? ¿Qué pasó? ¿Qué harías? Y por eso te digo, o sea, no es solo pandemia, es un todo, es un siempre. Siempre tratar de hablar con ellos así. Y hasta el día de hoy trato de hacerlo cuando vemos noticias, más que decir, oh, está malo. Es como, ¿qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo ves tú? Y así ellos, me he dado cuenta que conversan mucho, tienen mucha opinión y opinan respecto a muchas cosas. Entonces, eso, darles las gracias y ojalá que venga más gente a estos webinars porque son súper, súper, súper educativos e interesantes. Muchas gracias. Bueno, me parece que si no hay más preguntas, no hay más acotaciones. De verdad, bueno, Cecilia, nuevamente agradecer tu disponibilidad. Quedamos todos de verdad encantados. Y bueno, me tomo las palabras también de la última apoderada que hablaba, ¿no? Y bueno, en la medida que nosotros también veamos el interés y la respuesta de los apoderados en relación a estas actividades, sin duda que las vamos a repetir, porque también acá hay un tremendo sacrificio económico y de tiempo también. ¿Ya? Entonces, es lo que nosotros pedimos. Como equipo de convivencia escolar, hemos querido igual este año reforzar muchas actividades en beneficio de los apoderados, de nuestros estudiantes, y nos alegra sin duda contar con el apoyo de apoderados que nosotros, bueno, al comenzar el webinar, Cecilia te decía que yo conozco a mi apoderado y me sentía muy feliz y que esperaba que no me decepcionaran con la meta. Hubiese esperado sinceramente más, pero bueno, para la próxima, ¿no? Así es que gracias nuevamente, Cecilia, a todos los apoderados que asistieron y como les señalaba, este webinar va a quedar en el canal de la página de Convivencia Escolar. Así que buenas noches a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Así es, buenas noches. Gracias, Cecilia. Buenas noches, un gusto. Que estén muy bien y cuídense Igual. mucho. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, Buenas gracias. noches.